Vamos a estar hablando el día de hoy, parte de lo que estuvimos platicando hace unos días, respecto al milagro del crecer, el milagro del crecimiento. Recuerden la enseñanza de la semilla. Una vez que tú tomas la semilla, viene la esperanza, viene la fe porque tú crees y posteriormente siembras esta semilla. El milagro ocurre cuando siembras la semilla. El milagro no ocurre cuando la semilla está en tus manos. La semilla no puede retenerse en tus manos. Toda semilla que se retiene solo muestra una mala administración de los recursos que Dios te da. La semilla depositada en tus manos, sin sembrar, solo habla de la mala administración que tenemos en los recursos que Dios nos da. Y de acuerdo a la enseñanza, lo primero que tú haces, apenas tienes los recursos, apenas tienes la provisión, es tomar la semilla y sembrarla. El milagro ocurre cuando se siembra. ¿Cuál es el milagro? El crecimiento. El crecimiento es el milagro. Hay 3 milagros que vamos a hablar y eso está dentro del proceso de Dios, que tiene que ver con crecimiento, madurez y propósito. Hoy día vamos a estar platicando sobre el crecimiento. Allí es donde viene el milagro del crecimiento. Es algo que tú y yo no manejamos, podemos manipular, podemos hacer 1000 cosas, pero este crecimiento proviene de Dios. El crecimiento proviene de Dios, es su facultad, es su poder. Y podemos ver en 1 Corintios 3, versículo 6, dice: yo planté, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Y en 1 Corintios 3, 7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Esto no es facultad de alguna persona. No es mi facultad como pastor. Yo no puedo hacer crecer a nadie. No tengo ese poder. Ese poder proviene de Dios. Y no es que el poder de Dios se acortó cuando tú no ves crecimiento en tu vida. Una de las características del crecimiento es el fruto. Eso es evidente. Yo crezco porque produzco fruto. No hay crecimiento, no hay fruto. No se muestran frutos en tu vida. Pero ese poder proviene de Dios. Y no es que el brazo de Dios se haya limitado para que no haya fruto en tu vida. Fruto en todas las áreas. No es que el poder de Dios se haya limitado. El milagro ocurre, el crecimiento ocurre. Pero hay algo importante de la semilla para que crezca. Debe de mantenerse en la tierra, en la buena tierra. Tú necesitas mantenerte en la presencia de Dios. Tú necesitas conectarte con Él. Allí tomas los nutrientes, allí tomas todo lo que Dios tiene para ti. Es inconcebible pensar que solamente por el hecho de haberte conectado una vez en tu vida con Dios, asumas de que todo se arregló. Asumas de que por inercia crecerás, asumas de que las cosas funcionarán, asumas de que ya lo sabes todo. Es inconcebible pensar esto, pero hay personas que aún consideran que alguna vez fueron a una iglesia, que alguna vez congregaron, alguna vez conocieron a Dios, alguna vez leyeron su Biblia. La intermitencia no te hace fuerte, es la constancia. La intermitencia solamente muestra que inicias algo todos los días, pero nunca llegas hasta el final. En Eclesiastés dice: más importante que el inicio de las cosas es el final. Pero una intermitencia en tu vida, una disposición a no continuar, una disposición a agotarse, a cansarse, a abrumarse, solamente muestra la debilidad de tu carácter. Y solamente va a mostrar la ausencia de Dios en tu vida. Esta falta de crecimiento no se da por tu intermitencia. Esa falta de crecimiento se da por tu intermitencia. Pero la constancia, el estar sembrados en una tierra, el mantenerse firmes allí, empieza a desarrollar en ti ese milagro poderoso de Dios, el crecimiento. Y esto lo puedes ver en la vida natural. Si tú mantienes una disciplina en tus actividades naturales, en tus relaciones sociales, mantienes una constancia, una disciplina, tú vas a ver que algo crece saludable, algo crece sano. Pero esa intermitencia, esa inconstancia, lo único que muestra es cansancio, agotamiento, fastidia, no hay frutos, hay inconsistencia. Este no es problema de Dios, este es problema nuestro, del desorden que podemos tener en nuestro corazón,
de la falta de disciplina. Esta disciplina es particularmente la falta de entrenamiento que hemos tenido en nuestra infancia, en nuestro crecimiento, en nuestra relación con nuestros padres. Es la falta de entrenamiento en Dios, esa inconstancia, esa disposición a no mantenerse en nada, a abrumarse y a cansarse y a soltar las cosas, porque quieres algo nuevo. No quieres ver el final de algo si no quieres ver algo nuevo. Bajo esa premisa, nunca terminarías nada, porque siempre buscarás las cosas que aparentemente son nuevas y novedosas para ti. Entonces, en 1 Corintios 3:7 vimos que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y yo voy a hablarte de 4 áreas de los milagros de Dios en esta área de crecimiento. Son 4 áreas en las que Dios puede intervenir y quiere intervenir en tu vida. Crecimiento, puede y quiere intervenir en tu vida. Este es el milagro, este es el poder de Dios. Y nos vamos a basar la enseñanza en Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría, estatura, gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Y Jesús continuaba creciendo. Hay un término muy interesante en este verso. Creciendo habla de una continuidad, habla de algo que seguía sucediendo. Ese es el término, y Jesús seguía creciendo. Sabiduría, estatura, gracia para con Dios y gracias para con los hombres. Son 4 áreas milagrosas, esas 4 áreas milagrosas en las que Dios interviene y quiere intervenir en tu vida. Desea, anhela intervenir en tu vida. Tú tienes 2 maneras de vivir esta vida: vivir en victoria o vivir en derrota. Puedes irte al cielo de 2 maneras: en victoria o ir al cielo en derrota. Pero igual, llegaste a las presencias de Dios. ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Vivir, sufrir en la tierra o caminar en victoria? El apóstol Pablo tenía una claridad de la victoria. Él decía: si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esto solamente habla de una continuidad de victoria. Esta mentalidad que nos cuesta tener, nos resistimos a ganar siempre, porque asumimos que la ganancia o las victorias tienen que ver con asuntos naturales. Como ir a una carrera, ¿verdad? Entonces, Dios me favorece si yo gano una carrera. Pero si no te has preparado, no tienes el físico, no tienes la estructura de los músculos, por mucho que lo intentes no ganarás, y no tiene nada que ver Dios. Entonces asumimos que las ganancias o las victorias tienen que ver con un concepto natural. Y no es así. No es así. Es la vida, la actitud, la mentalidad que llevas día tras día. No hemos nacido para vivir en derrota. Jesús no nos rescató para vivir en la miseria o en la derrota y estar lamentándonos todos los días de la vida paupérrima que tenemos, de la vida terrible de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros negocios, de nuestro trabajo. ¿Cuál es el fin entonces del nuevo nacimiento? ¿Vivir así? No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Una actitud diferente de vida. Actitud diferente de vida. Dios nos llamó a su reino para ganar. Lee Efesios capítulo 2. Puso a los principados y potestades debajo de nuestros pies. Esto es ganar. Esto habla de una posición de autoridad. Esto es ganar. No estar sometidos ni estar creyendo que esta es la vida que tenemos, es la suerte, el destino y por eso tenemos que aceptarla. No la aceptamos. En Cristo vamos de victoria en victoria. El concepto es claro. Si vivo, para el Señor vivo. Y si muero, para el Señor muero. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Eso es ganancia. Eso es victoria. Eso es triunfo. Si vivo, gano. Si muero, gano. Dime qué hay más complejo que vivir o que morir. En el medio
¿cuál sería el estado más complejo de tu vida? ¿Deudas? ¿Enfermedades? ¿Problemas psicosomáticos? ¿Problemas con la familia? La vida y la muerte son dos conceptos que siempre van a verse confrontados en nosotros. Nos gusta vivir, no nos gusta morir. Queremos vivir de una u otra manera, pero morir no. Pensamos que somos eternos en este cuerpo natural y esto tampoco es cierto. Pero el concepto que enseñaba el apóstol Pablo en una relación con Dios es: si vivo o muero, gano. Si vivo o muero, gano, porque sigo siendo de Cristo. No he perdido mi identidad, no he perdido quién soy yo. Sabiduría. Las 4 áreas de milagros de Dios. La sabiduría tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con el consejo que viene de Dios para traer respuestas a las situaciones de tu vida. Situaciones naturales. Situaciones naturales, porque las espirituales las tengo resueltas en Dios. Pero las situaciones naturales no las tengo resueltas. Allí necesitamos la sabiduría, el pensamiento y el consejo de Dios para todos los problemas y situaciones naturales que se nos vienen. Porque nos sobrepasan, se sobredimensionan. No las podemos manejar. Tú no puedes manejar situaciones que salen de tu control, salen de tu manejo, salen de tu alcance. No puedes, es imposible. Y esta vida cada día tiene una situación abrumadora para muchos de nosotros. Entonces necesitas sabiduría. En Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios da la sabiduría. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. No te reprocha, no te menosprecia. No va a decir: ay, pobre de ti, mira qué miserable tu forma de pensar. Bueno, pues, pobrecito de ti, qué lástima, te daré un poco de sabiduría. Dios no está menospreciando el pedido de sabiduría. Eso no significa que no tengas una inteligencia, que no hayas desarrollado. No te sientas menos por pedir sabiduría. No intentes resolver situaciones imposibles de tu vida. No intentes resolver los problemas de tu familia naturales cuando son problemas espirituales. No intentes resolver tus problemas de economía y de finanzas de manera natural cuando son problemas espirituales. Intentamos resolver tantas cosas en el ámbito natural porque es lo que creemos, es nuestro conocimiento, es nuestro expertise, es lo que creemos que debería resultar y no funciona. ¿Recuerdas? Había una mujer que tenía flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía en médicos, en especialistas y no había podido conseguir nada. ¿Qué gastó? Todo lo que tenía. ¿Qué gastó? Todo lo que tenía. Sus respuestas eran en el ámbito natural. Buscaba respuestas en lo natural y gastó todo lo que tenía. Probablemente estás agotando todas tus búsquedas, todas tus soluciones y respuestas en el ámbito natural. Probablemente ya no te queda ninguna. Quizás te quedan algunas y sigues sintiéndote fuerte y piensas que lo vas a resolver y piensas: no, yo salgo de esto, no, esto es fácil, no es nada complejo. Pero esta mujer, y esto nos sirve de ejemplo, gastó todo lo que tenía y no consiguió nada. Pero ve a Jesús y en su corazón dice: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Toque el borde del manto de Jesús y es sana. Y tú dirías: ay, pues si lo hubiese hecho desde el principio, no hubiera gastado todo lo que tenía. Pero es que así somos, pues. Así eres tú, así soy yo. Las cosas que vienen sobre nuestra vida, los problemas, dificultades, confrontaciones, enemigos, se levantan por aquí, enfermedades, situaciones. Tú dices: ay, yo lo resuelvo, hago esto con esto y lo junto acá, la cosa con el coso y se soluciona. Gastas todo lo que tienes y no has resuelto nada. Conozco una persona que quiere tener siempre plata y siempre está en deudas. Y tú dices: ¿cómo puedes vincular el querer tener dinero cuando siempre tienes deudas? Entonces tú ves ahí un problema enorme. Quieres tener dinero, desarrollas actividades, funcionas de tal manera que y tienes la habilidad, pero siempre vives en deudas. Siempre estás al límite. Nunca tienes de más. Hay un problema allí. La mujer toca el borde de Jesús, el borde del manto de Jesús y queda sana.
No era un problema natural, siempre fue un problema espiritual. Entonces, la sabiduría interviene allí. El pensamiento y el consejo de Dios para estas situaciones que son sobrenaturales. Efesios dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos problemas con nuestro prójimo. Ellos no son nuestros enemigos. No deseamos el mal para nuestro prójimo, no son nuestros enemigos. Probablemente algunos se levanten en contra de Dios, pero Jesús enseñó, ama a tu prójimo. No mencionó las características de ese prójimo, solo dijo, ámalo, ámalo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Busca el consejo, busca la sabiduría. Es sobrenatural, es milagrosa, es poderosa. Hay una historia de Pablo y Silas. Estaban en la cárcel en lo más profundo porque estaban predicando el evangelio y los metieron a la cárcel. Eso sí es un problema, ¿verdad? Eso sí es un enorme problema. El que alguien no te conteste por teléfono, el que no te ponga like en tus publicaciones o el que no quiera venir a una invitación, ese no es un problema. Realmente nos escandalizamos porque nos cae una gota de agua en la cara, pero estos hombres habían hablado de Jesús, buscando hacer el bien a las personas, promoviendo la salvación, predicando el evangelio de Jesús, buenas noticias. ¿Y qué hicieron? Los metieron a la cárcel, los golpearon y les pusieron cepos en las manos y en los pies. Eso sí es un problema, ¿verdad? Eso sí es doloroso. El que te caiga una gota de lluvia en el rostro no es tan doloroso ni es calamitoso. El asunto es que ellos están ahí, estaban cantando y confiando en Dios, alabanzas a Dios. De pronto el lugar donde estaban tembló, las puertas se abrieron, los cepos se abrieron, todos estaban libres. El carcelero que estaba por allí lo vio y pensó que todos habían escapado. Intentó matarse. Pablo dijo, no lo hagas. Estamos todos aquí, no nos hemos escapado. Y aquí es donde quiero leerte. Hechos capítulo 16, versículo 30. Y sacándolos, les dijo, señores, a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron del Señor a él, a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, todo era la noche, prácticamente madrugada, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este hombre no entendía lo que pasaba. Buscó la sabiduría. ¿Qué debo de hacer? Buscó el consejo de Dios. Es que esta es una búsqueda. Cuando tú buscas la sabiduría y el consejo de Dios, terminas entendiendo 4 cosas. Tu origen, tu moral, tu propósito y tu destino. Tu origen, tu moral, tu propósito y tu destino. Este hombre buscaba respuestas. No tienes respuestas de Dios si no las buscas. No te va a llegar como arte de magia. Necesitas buscarlas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Estoy condenado. He visto el poder de Dios. He visto cosas que yo no tengo ni puedo hacer. Me siento ajeno a todo lo que Dios hace. ¿Alguna vez te has sentido ajeno a lo que Dios hace? ¿Te has sentido como fuera de la puerta, mirando las cosas que suceden a otros y a ti no te pasa? ¿No te has sentido así? ¿No has percibido que estás así lejos de la puerta? ¿No será que eres tú como este carcelero que solamente está mirando y dice estoy fuera de todo? No estoy en nada, estoy perdido. Y ahí es donde busca el consejo de Dios. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. La salvación, la respuesta que trajo el hombre a los suyos fue tan determinante que hubo un cambio de mentalidad, un cambio de posición, hubo un cambio de filosofía de vida. Ellos no habían creído en Jesús, ellos no seguían a Jesús, pero de pronto, por la fe de este hombre, por la búsqueda de este hombre, afectó a su familia en su origen, en su moral, en su propósito y en su destino. ¿Cuánto amas a los tuyos? ¿Cuál es la dirección que les das en su origen, en su moral, en su propósito o en su destino? ¿Eres tú de los que dicen que les enseñe el colegio? ¿Eres tú de los que dicen, bueno, si todos lo hacen, hagámoslo? ¿Eres tú de los que dicen,
será, pues, ¿quién se irá al cielo? Los malos se van al infierno y los buenos se van al cielo. ¿Eres tú de los que hablan tan ligero? No tienes ni la menor idea de lo que significa el cielo, el infierno, de dónde vienes, qué es lo correcto y qué no es, cuál es el propósito, a dónde vas, no tienes la menor idea. Y lo peor no sería no tener la menor idea. Lo peor sería, no me importa. ¿Eres tú de los que no le importa el origen, de dónde viene? ¿Eres tú de los que no le importa cuál es la moral que deberías aceptar como correcto y como incorrecto? ¿Eres tú de los que no le importa cuál es el propósito? Haz lo que tú quieras hacer, al final si trabajas bien te irá bien. ¿Eres tú de los que hablan así? ¿Eres tú de los que dicen, bueno, el cielo, el infierno está acá en la tierra? Espero que no seas de ellos. Este hombre buscó esas respuestas, él buscó entender esto. Y el segundo punto, la estatura, el milagro de la estatura. El milagro que Dios hace, estos milagros solamente las hace Dios, tú no las haces, tú buscas, estás en la presencia de Dios, tú lo anhelas, lo quieres. La estatura, estatura habla de hacerse visible, de tener mayor alcance, de tener más recursos. Es que estas tres cosas vienen allí, hacerte visible, tener mayor alcance y tener más recursos. Estas tres cosas vienen con la estatura, esto proviene de Dios. No me vas a decir que tú no quieres tener más. Quieres tener siempre lo poco porque eres muy humilde. No me vengas con esto, por favor. Para eso no trabajarías. Entonces le dirías a tu jefe, jefe, no me aumente el sueldo porque soy tan humilde que solamente quiero ganar el mínimo. Manténgame aquí durante años de años. Yo haré todo lo que usted busque. ¿Sabes que tú no piensas esto? Nadie en su sano juicio pensaría esto. Tú siempre buscas más. Pero la estatura no viene sola. La estatura viene con hacerte visible, con extenderte y con darte más recursos. Es un paquete completo. No puedes dividirla. Yo quiero que Dios me bendiga de esta manera. No, así no viene, pues. Es que yo quiero que Dios haga estas cosas. Tampoco Dios lo va a hacer de esa manera. Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos y de lo que creemos. Dios hace mucho más abundantemente las cosas de lo que esperamos, de lo que creemos. Mucho más abundantemente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13, dice, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Eso es hacerte visible, ¿verdad? Darte recursos, hacerte visible, extenderte. Esto es lo que hace Dios. La condición siempre está. Recuerda, todas las bendiciones tienen condiciones. El amor es incondicional, pero todas las promesas de Dios tienen condiciones. Todas las promesas de Dios tienen condiciones, así como el matrimonio. Te seré fiel en las buenas, en las malas, etcétera, etcétera, hasta que la muerte nos separe. Las condiciones del pacto, las condiciones de una promesa. No te adjudicas un beneficio sin ver las condiciones de ese beneficio, de esa promesa. Y puedes ver, por favor, en Lucas, capítulo 11, versículo 33. Dice, nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar escondido, ni bajo un cajón, sino en lo alto para que los que entran tengan luz. Qué interesante, ¿verdad? Recuerdas de la estatura, hacerte visible, darte más alcance y darte más recursos. La intervención es milagrosa. Dios me hace visible. Dios me da más recursos. Dios me da más alcance, pero tiene un propósito. Me enciende mi vida, no para ponerla debajo. No nos podemos ocultar. ¿Por qué intentamos ocultarnos cuando Dios nos quiere hacer visibles? Dios nos quiere hacer como luminarias de este mundo. Dios quiere mostrarnos como la expresión de su amor. ¿Por qué intentas esconderte? Se contradice. Tú mismo te contradices con lo que quieres y con lo que recibes. Te contradices. Quiero ser rico pobre. Quiero estar arriba abajo.
No puedes contradecirte, necesitas dejarte llevar por el poder de Dios. Dios va a hacerte visible, este es el milagro del crecimiento. Habla de estatura, Dios desea hacerte visible. Esto es, no hay manera de crecer sin hacerse visible. No esperes decir, yo crezco pero soy tan humilde que nadie me ve. Crecimiento habla de hacerse visible. Cuando te haces visible, te conviertes en una lámpara, alguien que alumbra a los demás, alguien que puede guiar a otros. Se te da más recursos. En tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Prosperidad, aumento de todas las cosas. Esto viene de Dios. Satanás no aumenta, no te regala, él te presta y te cobra intereses. Dios te da como parte de la herencia. Somos hijos de Dios, la estatura viene de Dios, el milagro del crecimiento en la estatura. Quiero darte el tercero, por favor, gracia con Dios. Esto es un milagro, tener gracia con Dios. Es un milagro, no habla de ser carismático, no habla de ser empático, la empatía o el ser carismático no habla de la gracia de Dios. Gracia con Dios habla de puertas abiertas. Puertas que Dios abre. Esto es gracia con Dios. En Proverbios, si no recuerdo mal, dice, cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún a sus enemigos, los enemigos que están contra este hombre, hace estar en paz con él. Mira este poder maravilloso. Puertas abiertas, gracia de Dios. Aún tus enemigos te ayudan. Aún tus enemigos están en paz contigo. Esto es un milagro de Dios. Milagro de Dios. Puertas abiertas, gracia de Dios. Espacios productivos en donde otros solamente vieron escasez. Es que no solamente hay puertas abiertas, sino Dios abre nuestros ojos, nos da una visión diferente. Vemos espacios productivos donde otros solamente vieron escasez. Y como ven escasez, tiran las cosas, malbaratean lo que tienen. Nosotros como pastores tenemos 2 hijos maravillosos, pero a veces vemos hijos de otras personas con tanto potencial. Y le digo a mi esposa, Dios mío, ¿cómo es posible que no ven las capacidades, los talentos, los dones que tienen sus hijos y los tienen tirados? Como son pequeños, enclenques, tal vez le dirán, bueno, no eres útil porque no produces nada, pero no ven la productividad, la riqueza de sus vidas, porque están ensimismados, están viendo miles de otras cosas. A veces y esto me sucede muy a continuo, salgo en la calle, veo personas pidiendo limosna, veo situaciones de otros y cuando los observo, converso con ellos, veo riqueza en sus vidas, riqueza. Por eso oramos mucho por tener espacios en esta casa, en Pasión, para desarrollar estas capacidades. Hay riqueza en las personas. El bien más preciado es la vida. Dios dio la vida. Cuando Dios te da la vida, te capacitó de una manera sobrenatural, con dones, habilidades y con cosas tan poderosas que el mundo apaga, porque somos la expresión del amor de Dios. Si estás con alguien, mira a la persona que está a tu lado. Tu hijo, tu amigo, no sé quién estará a tu lado en este momento mientras ve la transmisión. Míralo. Esa persona es la expresión del amor de Dios. No es cualquier cosa. No es un enclenque. No es que no vale nada. Es la expresión del amor de Dios. Gracia de Dios, puertas abiertas, espacios productivos en donde otros solamente vieron escasez. Isaías 43:19 dice, yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Esto es milagro de Dios. Esto es milagro de Dios. Dice, abro un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Voy a hacer brotar donde la tierra está seca. Allí voy a hacer ríos. Esto es milagroso, esto es poderoso. Esto es lo que hace Dios. Esta es su gracia. Te doy otro verso.
Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien y la misericordia, todas las cosas buenas en la medida de la naturaleza del que te da las cosas buenas. El bien y la misericordia. Hablamos de misericordia como el cuidado que se tiene sobre tu vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¡Wow! El bien y la misericordia. Esta es la gracia de Dios, puertas abiertas. Te doy un verso más. Eclesiastés capítulo 2, el versículo 26. Dice: porque la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Lo que otros trabajaron y de repente eran personas resistentes, enemigos de Dios. La Biblia dice que esto es lo que Él preparó para entregarte. El trabajo, el sudor. Pero cuando tú agradas a Dios, esto es tuyo, te lo doy. Tú no plantaste, tú no regaste, yo lo hice crecer para ti. Qué maravilla, ¿verdad? Qué hermoso. Y el último, gracia con los hombres. El milagro de Dios en gracia con los hombres, el favor. Y aquí hablamos de relaciones favorables. ¿Es un milagro las relaciones favorables? ¿Es un milagro? ¿Es milagroso tener puertas abiertas en las relaciones? ¿Es un milagro de Dios? Pero si yo lo puedo conseguir, una vez más, siendo carismático, siendo amigable, buscando la empatía, puedo conseguir relaciones que me favorezcan, relaciones de las cuales me pueda beneficiar. Pero no hable de ese tipo de relaciones. No hable de relaciones por las cuales tú te puedas beneficiar, porque eso es lascivia. La lascivia es un instrumento que se usa para adquirir el beneficio a expensas de otras personas. Dios no te da eso. Esto no viene de Dios. Dios no está agradado en que tú beneficies tu vida a expensas de otras personas, porque en la Biblia enseña que Dios es amor y Dios nos ha puesto el amor. El amor dice que da a expensas de uno mismo. Relaciones favorables, estamos hablando de relaciones que van a ayudarte a construir tu vida. Que van a ayudarte a construir tu vida. Les contaría tantas historias de cómo las relaciones que Dios nos ha abierto nos ayudaron a construir tantas cosas que Dios estaba interesado en construir. Al final somos instrumentos. Y Dios en las relaciones favorables nos usa, nos conecta para que su interés sea prosperado. Dios no está prosperando mi interés, está prosperando su interés. Pero lo lindo de esto es que su interés es mi interés. Yo estoy interesado en lo que Dios está interesado. Hablamos de gracia, relaciones favorables. Salmos 113 del 7 al 8 dice: Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con los príncipes de su pueblo. Relaciones favorables para construir el interés de Dios, para construir lo que Dios desea construir, para sanar lo que Dios desea sanar, para traer orden donde Dios desea traer orden. ¿Cuánto necesitamos este milagro? A veces nosotros vemos personas relacionadas con otros, pero solamente buscan el beneficio, pero no observaron que son puentes que Dios conecta solo para construir el interés de Dios. Sí, Dios tiene interés sobre este mundo. ¿No nos habíamos dado cuenta? Sí, Dios está interesado en restaurar la familia, restaurar al joven, restaurar al niño, restaurar a las personas, que su expresión sea dignificada. Ese es el interés de Dios. Dios está interesado en salvar a cada persona que no conoce a Cristo. En Pedro dice: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el interés de Dios. Las relaciones favorables están ligadas al interés que Dios tiene contigo y con esta persona.
Dios nos conecta con relaciones favorables para que se edifique el diseño de Dios, para que el diseño de Dios sea edificado. Por eso es que no funcionan cuando tú buscas esas relaciones para tu beneficio. Tu beneficio no es el diseño de Dios. Tu beneficio es tu egoísmo, es tu propia vida, lo que tú quieres, lo que tú buscas, porque tienes derecho a vivir. Si tú le preguntaras a Dios, Señor, ¿tengo derecho a vivir? Dios te diría, no, no tienes derecho. La vida que tienes es mi gracia. Mi gracia. Un malo no tiene derecho a vivir, pero es la gracia de Dios. Un pecador no tiene derecho a tener las cosas de Dios. Sin embargo, Dios dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Cuál es el derecho del malo? Ninguno. ¿Cuál es el derecho de bueno? Ninguno. Es el amor de Dios que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Ay, pero hay unos que prosperan. Entonces tienen más derecho, por eso han prosperado. No, Eclesiastés dice, tiempo y oportunidad le suceden a todos. Así de bueno es Dios. A todos nos da tiempo y oportunidad. A todos. Tiempo y oportunidad para la salvación, para construir, para restaurar, para salvar. El que tú lo uses o no es de tu responsabilidad. No es responsabilidad de Dios. ¿Qué haces con el sol que tienes el día de hoy? ¿Qué haces con el clima que tienes el día de hoy? ¿Qué haces con la familia que tienes el día de hoy? ¿Qué haces con el dinero que tienes el día de hoy? No vas a quejarte de tu mala administración con Dios. Gracia con los hombres. Dice, gracia con los hombres. Relaciones favorables te favorecen para los intereses de Dios. 4 áreas milagrosas en las que Dios quiere intervenir en tu vida. Te la vuelvo a repetir. Sabiduría, estatura, gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Sabiduría, estatura, gracia para con Dios y gracia para con los hombres. El milagro poderoso de Dios en nuestro crecimiento. ¿Dios puede hacerlo? Sí. ¿Dios quiere hacerlo? Sí. ¿Qué estás esperando entonces para correr a Dios y permitir que Él haga crecer en ese proceso, hacer crecer todas estas bendiciones que Él tiene dispuestos para ti? Corre a Dios, corre a Dios, corre a Dios. Señor, te doy las gracias por cada persona que ha estado conectado, Señor, por tu palabra, por las cosas que tú nos has mostrado, por todo aquello que tú nos das, por todo aquello que tú haces crecer, Señor, ese milagro poderoso del crecimiento. Entregamos nuestra vida y corremos a ti, Señor. No somos buenos, somos malos, pero es tu gracia y tu favor, Señor, quien nos da, es tu amor, tu fidelidad, no son nuestros méritos. Perdónanos, Señor, si hasta este momento hemos dado la espalda a tantas cosas. Perdónanos por culparte de algo donde nosotros fuimos responsables. En este momento, Señor, nos entregamos a ti, corremos a ti. Señor, lloro por cada persona. Sánalos en el nombre de Jesús. Restáuralos, sálvalos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.